Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Y hoy tenemos una conversación con un eurodiputado para tratar de algunos de los elementos de Europa, de la Unión Europea, de su significado, de su futuro, de la forma en la que los ciudadanos europeos a veces ven a la Unión Europea como si fuera algo externo a ellos y no parte fundamental del tejido sociopolítico de su existencia, de lo bueno y lo malo que viven en la Europa de la Unión Europea. Jonás Fernández, que es quien nos acompaña, es licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo y tiene 2 maestrías en Economía. Ha trabajado en consultorías económicas y ha sido militante desde muy joven de las Juventudes Socialistas del Partido Socialista Obrero Español, de cuya agrupación de Oviedo fue elegido secretario general en 1998. Como militante de su partido desde 2014 es europarlamentario, es integrante del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, que es el grupo socialista del Europarlamento, y miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, ECON, de la cual es portavoz socialista desde 2019. Además de esto, Jonás tiene un currículum mucho más amplio, pero vamos a obviarlo para aprovechar el tiempo que nos da, porque en este momento hay mucho que hacer en la parte económica de la Unión Europea con la recuperación de la pandemia, la equidad vacunal, la reunión sobre el clima, que finalmente se trata también de dinero y otros asuntos. Gracias, Jonás, por esta conversación. Un placer, muchas gracias a ti por el interés. Encantado de estar contigo. Acabas de publicar este libro, que es, a ver si Volver a las raíces, una izquierda europea contra la desigualdad. Y quiero hablar de la izquierda europea, aunque no forzosamente siempre con Europa, pero a veces parece que la socialdemocracia siempre está buscando volver a las raíces, ¿no? ¿Los socialistas se han apartado tanto de sus principios originarios o es más bien fomentar la reflexión sobre qué hacen los socialistas en el siglo XXI? Que su ideología tampoco es tan anticuada como otras muchas contra las que se enfrenta cotidianamente, Sí, ¿no? sí, bueno, yo creo que forma parte de la esencia de la izquierda estar siempre replanteándolo todo, no debatiéndolo todo, discutiéndolo todo y yo creo que está bien, pues bueno, ¿no? Este debate permanente que caracteriza a la izquierda, que a veces, pues bueno, consumimos quizá demasiado tiempo, pero forma parte de nuestras señas de identidad. Yo no creo que la socialdemocracia se haya alejado mucho de sus raíces, porque los principios y valores que la animan desde el fundamento, ¿no? Desde la fundación del movimiento socialista a finales del siglo XIX han estado siempre presentes. Lo que es verdad es que los instrumentos para poder hacer esas políticas redistributivas, para poder regular los mercados, para poder poner impuestos a los que más tienen, pero los instrumentos clásicos que la izquierda había usado durante el siglo XX en el margen o en el ámbito del Estado-Nación han ido perdiendo fortaleza o han ido perdiendo capacidad coercitiva, podríamos decir, ¿no? De tal manera que con el avance de la globalización, desde la caída del muro y bueno, el predominio de los principios liberales desde la década de los 90, pues esa capacidad de intervención ha ido perdiendo, como decía, capacidad de implementación. Eso ha hecho que el pensamiento socialdemócrata haya buscado otros caminos o otras promesas para mantener viva su promesa y yo creo que ha habido una ampliación del abanico, ¿no? De propuestas socialistas en el ámbito de la igualdad de género, en el ámbito de la lucha contra el cambio climático o del reconocimiento de derechos civiles e individuales para el conjunto de los ciudadanos. Pero esta ampliación del abanico, ¿no? De la promesa socialista ha venido acompañado, como digo en el libro, intento decir en el libro, con una pérdida de vitalidad de la capacidad redistributiva, ¿no? Y el libro, pues bueno, después de estas dos últimas crisis, ¿no? La crisis financiera de hace una década y la presente, pues hace más necesario que nunca esa capacidad redistributiva. La pobreza y la desigualdad ha crecido mucho en Europa y para poder implementar las políticas clásicas, las políticas de siempre, ¿no? Esas políticas que están en nuestras propias raíces, necesitamos usar un instrumento distinto al que hemos usado en el pasado, que eran los estados, y lo que necesitamos es usar una institución más fuerte, una institución con mayor capacidad para regular la globalización o para hacer que tributen los grandes patrimonios, las grandes corporaciones, y esa institución no es otra que la Unión Europea.
Esto es una extensión de estos conceptos de soberanía ampliada que van de, no sé, de la tribu a la ciudad-estado, al imperio, al estado nacional, y ahora a confederaciones donde las debilidades individuales se compensan en un espacio común, porque la gente, esto es muy curioso, la gente que antes temía a la globalización, ve en ella ahora una oportunidad. Y los que antes nos vendían la globalización porque solo pensaban en la globalización económica, en la apertura de fronteras a los capitales financieros y a las mercancías, se han vuelto antiglobalistas y aislacionistas, ¿no? Sí, vamos, yo creo que en la última década ha habido una vuelta al, en fin, al concepto de nación en muchos ámbitos, ¿no? Es decir, por una parte hemos visto una difuminación, ¿no? de la soberanía, de la capacidad de gestionar los bienes públicos o los debates públicos que han llevado a una parte de la ciudadanía probablemente dominados por el miedo o la incertidumbre o la angustia a pensar que, ¿no? que retrotrayéndonos a la nación se podrían gobernar mejor las cosas, y ahí vemos el Brexit o la victoria de Trump en Estados Unidos o de Bolsonaro en Brasil, un discurso muy nacionalista. La izquierda había tenido pues, muchas dudas con la expansión de la globalización, y yo creo que la socialdemocracia debe hacer lo que hizo en su día en fin, con el paradigma liberal de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, aceptar la economía de mercado como un instrumento de creación de riqueza, quizá el mejor instrumento para crear riqueza, pero es verdad que ese instrumento solo, ya sea en el ámbito de las economías nacionales o ya sea en el ámbito de economías globales, pues no es suficiente ni es en fin, claramente no es suficiente para que esa riqueza y esa renta que se genera a través del mercado se redistribuya de manera equitativamente y mantenga unas sociedades cohesionadas en fin, y una lucha contra la pobreza y una capacidad para ordenar esos mercados. Y por lo tanto, yo creo que la socialdemocracia ahora, como hizo en el siglo XX, tiene que pues, aceptar esa economía de mercado, que ya no es solo nacional, que ya es una economía de mercado global, pero empezar a implementar las políticas de regulación y redistribución. Y en los últimos años hemos visto, por ejemplo, una Unión Europea con una agenda más clara en la negociación de acuerdos comerciales, exigiendo la incorporación de estándares laborales, estándares ambientales o estándares sanitarios que tienen un efecto, podríamos decir, extrajurisdiccional de la propia Unión Europea y que coadyuva, ¿no? a terceras jurisdicciones a ir adoptando regulaciones similares a las nuestras si quieren poder vender bienes y servicios en el conjunto de la Unión Europea. Y además hemos visto también una Unión Europea pues en fin, más pendientes de regular, por ejemplo, toda la economía de los datos que se está generando en la economía digital, y en la respuesta a la crisis del COVID, pues bueno, una Unión Europea que se toma en serio mantener, ¿no? los canales de redistribución de la renta y de apoyo a los más débiles, como estamos viendo, pues no solamente con el Next Generation EU, sino también con la financiación a los ERTES. Por ejemplo, España recibe más de 20.000 millones de euros solamente para ayudar a financiar los ERTES, o el programa de más de 200.000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones para respaldar los avales y las garantías que se han ido ofreciendo en estos últimos 2 años a las empresas europeas para evitar una desaparición del tejido económico durante los meses de la pandemia. Y por lo tanto yo creo que hay un camino, lo hemos visto también hace algunas semanas, donde se ha formalizado el acuerdo del G20 para poner un impuesto mínimo en sociedades a las grandes corporaciones globales, y parece que se ha iniciado, ¿no? una senda también de reversión de los principios neoliberales de las últimas décadas, y yo creo que la Unión Europea está jugando un papel ahí que tiene que jugarlo en mayor medida, pero de alguna manera, y de nuevo, ¿no? esto volver a las raíces, debemos desde las instituciones públicas, ¿no? y en este caso desde la Unión Europea, poner las reglas, las normas y los impuestos necesarios para que ese excedente que genera la economía de mercado ya a nivel global pues pueda
¿no?, redistribuirse y mantener el modelo de vida social europeo. Pero podemos decir que ya podemos decirle adiós a la Europa de la austeridad, porque la Europa que vendió la austeridad como mecanismo económico no está históricamente tan lejana, ¿no? Sí, sus políticas actuales parecen tener un giro más racional hacia, bueno, hemos logrado finalmente entender que la austeridad no funcionaba como decía el folleto publicitario que nos vendieron los neoliberales, pero ¿podemos decirle adiós a eso o es simplemente un paréntesis por miedo a la pandemia que abre que muestra una Europa social? Hombre, no podemos decirle adiós, ¿no? Debemos seguir manteniendo la presión. Es cierto bueno, que la respuesta a esta crisis ha sido muy, muy distinta a la de hace 10 años, y me gusta también destacar que en aquella ocasión, por ejemplo, Merkel, que ya gobernaba Alemania, lo hacía con los liberales. En esta ocasión, Merkel gobernaba con los socialdemócratas, y la capacidad y el trabajo del ministro de Finanzas alemán y su orientación ideológica, pues claramente imprimía carácter al conjunto del gobierno alemán y también a Merkel, ¿no? Algo que no ocurrió hace 10 años. Y hace 10 años gobernaba la derecha en Francia. En esos momentos tenemos un partido liberal, pero bastante europeísta, que ha ayudado también, a diferencia de lo que Sarkozy hacía y prometía hace una década. También en Italia, la socialdemocracia está en el gobierno, y durante los meses de creación de esos fondos europeos, el ministro de Finanzas, Roberto Gualtieri, que había sido colega mío en el Parlamento Europeo, jugó un papel fundamental. Y sin duda podríamos decir que el equilibrio político de las instituciones comunitarias, aún siendo pues bueno, siempre un equilibrio difícil de mantener, porque hay que buscar acuerdos a izquierda y a derecha, a norte y a sur, a este y a oeste, pues han tenido un influjo, una presencia socialdemócrata mucho más relevante que la de hace 10 años, donde apenas gobernábamos exclusivamente en España y Portugal, y cuyos gobiernos tuvieron que aceptar, ¿no?, las decisiones europeas tomadas por aquella mayoría. En esos momentos existe otra mayoría, pero también es verdad que todo es susceptible de reversión, ¿no? En esos momentos las reglas fiscales no se están aplicando, hay que negociar unas reglas fiscales nuevas, hay que ver si este instrumento, si este Next Generation se puede mantener de manera estructural, y por lo tanto yo creo que la izquierda ha ganado una batalla importante, porque de no haber ganado esta batalla en estos últimos 18 meses nos estaríamos enfrentando a una situación realmente caótica, pero la guerra continúa, porque la guerra de las ideas, ¿no?, la batalla de las ideas no termina nunca, ¿no? Es constante, y para que estas primeras victorias pues puedan mantenerse y alumbrar pues algunas décadas de pues bueno, con otro tipo de orientación, necesitamos mantener la presión política, necesitamos seguir ganando elecciones, necesitamos el apoyo de la ciudadanía, y por lo tanto no se puede decir nunca adiós a nada, porque vivimos en una democracia donde a veces tenemos más fuerza y otras veces tenemos lamentablemente menos. Pero, a ver, hace 4 o 5 años, yo decía el otro día que el rock y la socialdemocracia se parecen en que la gente se la vive anunciando que ya ha muerto el rock, ya ha muerto la socialdemocracia, y siempre vuelven. Y precisamente en estos últimos años, el regreso en los países nórdicos de la socialdemocracia, en Italia, y sobre todo porque es finalmente el eje gravitacional de Europa, el regreso de los socialdemócratas en Alemania, y la posibilidad de que Scholz efectivamente cree un gobierno razonable, son motivos para el optimismo, ¿no? En esos términos, en términos europeos, luego quiero salir un poco de Europa, aunque sea imposible salir siempre de Europa, pero ¿qué tan lejos estamos de los dos puntos que son dos de los asideros principales del populismo? Ayer hoy, Isabel Díaz Ayuso ha decretado una bajada al IRPF brutal. Lo que no ha dicho todavía es qué le va a costar eso a la ciudadanía. Pero ¿qué tan lejos estamos de una política común europea en cuanto a la migración, que finalmente es un asunto de dinero? Yo estoy hablando con un economista, estamos hablando de dinero, estamos hablando de recursos,
una política migratoria y una política fiscal europea. En la parte de la política fiscal estamos más cerca. La emisión de deuda que está realizando la Comisión Europea, esa deuda mutualizada de 750.000 millones de euros que ya se están transfiriendo a los estados, claramente suponen un paso trascendental en el diseño económico del conjunto de la Unión, que hasta ahora no teníamos una política monetaria única, una moneda compartida, pero teníamos 19 en el ámbito de la zona euro, 19 políticas fiscales distintas. Y en estos momentos tenemos un instrumento de inversión para combatir esta crisis, como digo, absolutamente mutualizado, que además exige la creación de recursos propios para poder ir amortizando esta deuda. Es decir, la Unión Europea ha podido endeudarse a tipos de interés muy bajos, en algunos casos negativos, pero esta deuda hay que pagarla, ¿no? Y la Unión empezará a pagarla a partir del 2027-28 y estaremos pagándola hasta 2058, 30 años pagando esa deuda. Y eso va a exigir, como ya está acordado entre los Estados y la Comisión y el Parlamento, la creación de figuras tributarias nuevas que permitan amortizar esa deuda. Y por lo tanto, en la parte fiscal se ha avanzado mucho. Tenemos el acuerdo, como decía antes, reciente del G20 para poner un tipo mínimo en sociedades del 15%, y por lo tanto, es decir, hay un camino donde podemos ser moderadamente optimistas, que hay que continuar y perseverar, porque, en fin, todo es susceptible de ser revertido, pero hay un horizonte, ¿no? En el ámbito, sin embargo, de las políticas migratorias, la situación sigue muy, muy difícil. La propuesta que ha hecho la Comisión Europea en este mandato, en mi opinión, es incluso peor que las propuestas que la Comisión Juncker intentó viabilizar en la legislatura pasada y que muchos gobiernos nacionales fueron bloqueando. Y yo creo que esto es importante también comunicarlo, en el sentido de que la Unión tiene una serie de competencias y la Unión no tiene competencias sobre todas las cosas, y en materia migratoria el poder de la Comisión Europea, del Gobierno Europeo y del Parlamento está muy, muy limitado, y sigue siendo un ámbito donde la voz principal sigue siendo la de los estados. Y lo que vemos en Europa es que muchos estados, ¿no?, fundamentalmente los países del este, siguen viendo la migración o la siguen viendo, pues bueno, de una manera pues fundamentalmente negativa, ¿no? Y que choca con la visión más abierta o bueno, también más conscientes de la presión que se sufre de los países meridionales de la Unión Europea, ¿no? Y hasta ahora pues no se ha logrado un consenso lo suficientemente solidario como para estar orgullosos de lo que hacemos, ¿no? La cuestión es que para corregirlo, lo que necesitamos es orientar la presión de la ciudadanía hacia sus propias capitales, porque en España no, pero en otros países son las capitales de esos países, de esos estados, los que están impidiendo que la Comisión Europea tenga una política más abierta, los que bloquearon las propuestas más solidarias de la Comisión Juncker de la legislatura pasada, y los que ahora parecen estar detrás de una propuesta muy, muy de mínimos que la Comisión ha puesto encima de la mesa y que no es suficiente para muchos de nosotros, y que no sé hasta qué punto va a saciar a aquellos que siguen haciendo de la inmigración un elemento de confrontación política para exacerbar los peores espíritus nacionalistas que conocemos bien en la historia de nuestro continente. Sí, aquí los populismos, en particular el populismo de derecha, aparte de los identitarismos excluyentes, el nacionalismo, del que ya hablábamos, el rechazo al diferente, sobre todo al inmigrante, el regreso a una visión religiosa fundamentalista, es casi como si quisieran dar marcha atrás a antes de la Revolución Francesa, al Ancien Régime, como que allí estarían más cómodos algunos de los populistas de derecha que padecemos. La izquierda, y la izquierda viable, me refiero a la izquierda viable, no a la izquierda divina de las utopías irrealizables,
a veces ha caído en la tentación populista porque la multitud enardecida, cuando tú estás frente a ella, ante el micrófono, se siente bien. Eh, y populistas de izquierda y de derecha se sientan contigo en el Europarlamento y tienes que hablar con ellos, tienes que convivir con ellos. ¿Cómo se percibe el futuro de ese populismo que no es sino una herramienta para obtener poder? El populismo no es ni de izquierda ni de derecha, es un martillo que se utiliza para obtener poder. Cómo lo utilices es otra cosa. Pero ¿cómo avisuras ese futuro con la gente con la que tú te sientas? Que algunos de ellos son verdaderamente cavernícolas. Sí, bueno, es cierto y es así. Lo que también es verdad es que no tienen una incidencia real en la vida parlamentaria o en la actividad legislativa, ¿no? Es decir, los populismos de extrema derecha y algunos de la extrema izquierda usan el Parlamento Europeo como una plataforma de reivindicación o de comunicación de sus soflamas, pero en el trabajo diario ahí no se les encuentra. Es decir, no se les encuentra presentando enmiendas a los textos, no se les encuentra negociando nuevos reglamentos o nuevas directivas, y está bien que así sea, porque prefiero no encontrármelos, ¿no? Pero bueno, ahí están en los pasillos del Parlamento, usan la institución, pero ciertamente en el día a día, en el trabajo parlamentario del día al día, son absolutamente prescindibles, más allá de, como digo, de declaraciones o de intervenciones que puedan realizar en el Pleno, pero fuera de ahí, la verdad es que no solamente son todo lo que ha dicho, sino que además son bastante vagos, podríamos decir, ¿no? Ah, bueno. Jonás, hemos padecido, y no me digas que no, la pésima comunicación de la socialdemocracia hacia la ciudadanía. Somos muy malos explicando y contando lo que ofrecemos, por qué creemos que es mejor. Siempre he sentido yo que, como miembro del PSOE que soy, que nos falta comunicarnos con la gente, que no llegamos, no somos claros o no somos buenos comunicadores por alguna causa. Y siento que la Unión Europea va por el mismo camino. Tú haces mención en el libro de la mala percepción o de la extraña percepción que tiene la gente en la calle de lo que ocurre en Bruselas. Bruselas es la capital de los burócratas que no hacen nada y cobran millones y andan en cochazos, ¿no? Eh, pero, ¿por qué se comunica Europa tan mal con la ciudadanía? ¿Por qué no hay una oficina europea en cada municipio, en cada región? ¿Por qué no hay una explicación continua? Yo cuando me enfrento a antieuropeístas que me llegan por montones, muchas veces les pregunto, bueno, y en esta ocasión en el terreno de participación ciudadana, ¿tú qué opinaste? Hay un lugar donde puedes entrar y decir todo lo que quieres y se supone que se tiene en cuenta lo que está diciendo la gente. Ah, yo no sabía que existía eso. Es decir, los mecanismos de participación ciudadana que sabemos que tiene la Unión Europea y la Comisión Europea, la gente ni siquiera sabe que existen. Europa está allá, no está aquí donde estamos nosotros. ¿Qué pasa? Sí, hombre, sin duda hay un problema de comunicación y sin duda Bruselas no se ve lejos y además no se observa, ¿no? Fácilmente, como digo en el libro, el conflicto político que hay detrás de las regulaciones o de las directivas. Es decir, como por una parte algunas decisiones exigen unanimidad y las que no exigen unanimidad y sirven mayoría, pues es una mayoría donde siempre pues bueno, se trabaja desde abajo, podríamos decir, ¿no? en el propio Parlamento. Pero es una mayoría donde siempre hay diputados de distintas familias políticas, de tal manera que a un ciudadano común le resulta difícil resulta difícil seguir el debate político europeo porque apenas hay donde seguirlo, ¿no? Cuando uno habla con los medios de comunicación españoles que están en Bruselas, te dicen que bueno, que comparten contigo esa frustración, ¿no? Pero claro, que los editores en Madrid en las capitales, pues también consideran que la información europea pues quizá tenga menos interés o no se lee tanto como otra información, porque estamos muy habituados en España al debate de confrontación, ¿no? La izquierda, la derecha, el Parlamento siempre es un sitio donde
unos defienden al gobierno y otros aspiran a desplazarlos. Y la dialéctica política en la mayoría de los estados europeos es de gobierno-oposición. Sin embargo, el debate político europeo no va por ahí, porque todo exige acuerdo, todo exige consensos, todo exige mayorías amplias. Y por lo tanto, el debate político no es tan espectacular, podríamos decir, o no es tan. Es muy conflictivo, pero esa conflictividad no está presente en los debates públicos, porque todos somos conscientes de que necesitamos llegar a acuerdos. Y cuando un ciudadano en nuestro país o en cualquier otro está habituado a escuchar a los diputados de derechas o a los diputados de izquierdas, ¿no? Unos discutiendo frente a otros, pues es muy difícil acercarles otra dialéctica política que está basada en la búsqueda del acuerdo, en la búsqueda de una mayoría amplia, de un consenso, y eso aleja un poco o hace más difícil, ¿no? Ganar la atención podríamos decir, del ciudadano. Es difícil seguir las informaciones europeas desde cualquier ciudad. Se presta pues menor interés o menor espacio en los periódicos, en las televisiones, en las radios al debate político europeo. Y después nosotros, que somos los responsables también de hacer cuando digo nosotros los diputados, ¿no? Que tenemos la responsabilidad de hacer ese link, esa relación entre los votantes y las instituciones, pues hacemos lo que podemos y un poco más, ¿no? Hoy me pillas aquí grabando esta conversación en una carretera en mitad entre Ribadesella y Arriondas. Estuve antes en Piloña, pero mañana estoy en Luarca, voy a Vilés, después estoy en La Viana, pero es verdad que es una semana que tengo para estar aquí, porque claro, el lunes yo ya empiezo con las reuniones en el comité, los debates en el pleno, y claro, uno no puede estar todos los días, ¿no? en el territorio, o si está aquí todos los días, no puede hacer el trabajo legislativo. Y claro, es un problema adicional porque los viajes pues no son tan sencillos como en nuestro propio país, ¿no? Así que sí, hay muchos problemas, pero bueno, también es verdad que para aquellos que tengan un cierto interés, el Parlamento ofrece muchísima información, mucha más información que el Parlamento español o que el Senado, ¿no? Y el problema, pues bueno, yo creo que todos somos conscientes de este problema de comunicación. Intentamos poner los medios para subsanarnos. En verano en Gijón hay un stand en la feria de muestras todos los veranos. Sí. Mira, sí, creo que tenemos una vocación de comunicar porque somos conscientes de esos problemas, pero también deberíamos, de alguna manera, animar a que hubiera una ciudadanía también más crítica, porque si hubiera una ciudadanía más crítica y más consciente de los debates europeos, tiene espacio suficiente para tener acceso a esa información, ¿no? El problema es que muchas veces pues hay poco interés también. Y además, lo que tú mencionas a mí me parece crítico y lo tenía yo anotado aquí, decía yo, la forma en que se vive la socialdemocracia y la democracia cristiana en la Unión Europea es muy diferente a la forma que se vive aquí. La democracia cristiana, aquí el que se llama liberal está más del lado del conservadurismo, más rancio, y por otro lado tenemos una izquierda que no ha podido sacudirse de sus tics bolcheviques, pero que permite que además la democracia, lo que debería ser la democracia cristiana española, presente a la democracia como una especie de bolcheviques torpes y malévolos, ¿no? En lugar de lograr esos consensos. Esa polarización española, ¿crees que se puede romper? Porque evidentemente en Europa tú lo ves, tú trabajas normalmente con los liberales y los democristianos, sabiendo que tú como hombre de izquierda has hecho un compromiso con el liberalismo en lo que tenemos una forma económica mejor de hacer las cosas. Los socialdemócratas nos rendimos a la realidad, a diferencia de otros compañeros de la izquierda. Pero hay forma de trasladar esto a España o nuestra polarización. Nuestras dos Españas machadianas están condenadas. Es una buena pregunta y es una pregunta con difícil respuesta. Yo he visto a diputados españoles que en el debate público nacional, cuando en fin, ejercían, ¿no?, la labor política en nuestro país, eran, podríamos decir, muy ácidos, ¿no? O se entregaban a ese debate
polarizador de manera permanente, y he visto diputados que en el Parlamento Europeo pues trabajaban, ¿no?, con esta manera constructiva, que cuando se han vuelto a la política nacional pues han adoptado las prácticas y costumbres de la política nacional. Por lo tanto, el otro día en un debate hablando de esto, no es un problema exclusivo de los políticos, podríamos decir. No, es que los políticos en España están en el conflicto permanente y siempre están buscando la confrontación. Sí, pero claro, no son solo los políticos. El mismo político en otro escenario, ¿no? En otro escenario actúa de una manera distinta. Entonces, hay una pregunta, y es que ¿cuál es la superestructura, podríamos decir, ¿no? ¿Cuál es el marco general del debate político que hace que nos comportemos así todos, ¿no? Los políticos y buena parte de los ciudadanos? Porque muchas veces los ciudadanos, en fin, si uno le pregunta en las encuestas si prefiere que haya acuerdos, que haya consensos en cuestiones básicas como la educación, por ejemplo, pues te dirán que sí. Cuando algún partido propone algún acuerdo o algún consenso, pues ves que las encuestas no responden, ¿no? Entonces, es como que todos queremos una cosa y la contraria. Y no lo sé, no sé cuál es la respuesta. Bueno, no te voy a quitar más tiempo porque estás como estás, pero hay una pregunta como economista, te la tengo que hacer. La economía es asunto de números y datos, y en el pasado se prestaba más a especulaciones y a ideas, y a mí se me ocurre que, pero hay, por ejemplo, hoy quien dice que la reducción de impuestos, y lo que acaba de ocurrir en Madrid, va a generar la reducción de impuestos, sobre todo a los más acaudalados, va a generar empleos, o que el aumento del salario mínimo va a destruir empleo. Hoy tenemos números para decirles, no, eso no pasa, eso es una especulación ideológicamente sustentada que la maldita realidad con sus números y sus gráficos y sus estadísticas dice que no es cierto. Y de algún modo sustenta lo que dice la socialdemocracia. ¿Cuáles crees que ante ese liberalismo apolillado, no ante un liberalismo progresista, sino ante ese liberalismo apolillado muy a la española, ¿cuáles son las verdaderas oportunidades que tiene la socialdemocracia para manejar una economía digital, una economía global, una economía tan dependiente de la cadena de suministros como lo estamos viendo con los problemas que hay en la cadena de suministros? Yo no veo que eso se pueda gestionar de otra manera. Tiene que tener una visión de un keynesianismo, si quieres, reciclado, modernizado, más Paul Krugman que otra cosa, pero ¿crees que realmente tiene la posibilidad la socialdemocracia de gestionar esta economía que es totalmente distinta de la que había hace 60 años o 30 años cuando la Unión Soviética cayó? A escala nacional, no. Y eso es un poco la tesis de mi libro, ¿no? Es decir, no podemos recuperar, ¿no?, la capacidad redistributiva, la capacidad de regular la economía digital, de poner impuestos a los grandes patrimonios, a las grandes multinacionales, en fin, a las cohortes con mayores ingresos. No podemos regular sectores donde operan compañías globales como el sector energético. Lo estamos viendo estos días en España, cuando alguna compañía que no quiere asumir la regulación nacional anuncia que puede cambiar sus planes de inversión, y 15.000 o 17.000 millones de euros que van a invertir en nuestro país, pues van a destinarlo, o anuncian que van a destinarlo a otra como amenaza, ¿no? No podemos hacerlo con las telecos o con la banca o con los grandes fondos de inversión. Eso ya no podemos hacerlo a nivel nacional, y no podemos hacerlo desde hace ya bastantes años, ¿no? La cuestión es que no pudiéndolo hacerlo ahí y siendo más necesario que nunca ante el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la desigualdad, la incertidumbre de una gran parte de la ciudadanía, algunos de los cuales se entregan a, como decíamos antes, a pesadillas nacionalistas e identitarias ante esa incertidumbre y miedo ante el futuro, pues es más necesario que nunca recuperarlas, y para recuperarlas necesitamos una institución política con la capacidad, ¿no?, de hacer frente a todos esos retos, a esos otros poderes, y esa no es otra que la Unión Europea. La cuestión es que la Unión Europea
tomará medidas que nos guste a la izquierda si hay mayorías políticas que la sustenten. Quiero decir, la Unión Europea no es decir, no está regida por burócratas, tecnócratas o hombres de negro. Las decisiones europeas están tomadas por políticos y políticas que responden a las elecciones europeas y a las elecciones en cada uno de los estados. Que hace 10 años había una mayoría conservadora muy amplia, que gobernaba en Alemania, que gobernaba en Francia, que gobernaba en Italia, que gobernaba en los grandes países. Y que en esta crisis no tenían la fuerza de entonces. Gobernaban en coalición con los socialdemócratas en Alemania, los socialdemócratas estábamos en Italia, esa derecha ya no estaba en Francia, todos los países escandinavos ahora mismo están con gobiernos socialdemócratas. Quiero decir que los equilibrios de poder orientan las políticas de la Unión Europea. Y esto es importante clarificarlo, porque muchos ciudadanos, ¿no? Decíamos antes, perciben Bruselas como una nube ahí de burócratas, ¿no? Que toman decisiones que a veces nos gustan y a veces no. Y el problema de esta manera de percibir la política europea, y me gusta insistir mucho en esto, es que cuando Europa toma medidas que nos gustan, todo el mundo está a favor de la Unión Europea, nadie lo debate. Sin embargo, cuando Europa toma políticas que no nos gustan, como ocurrió hace 10 años, no buscamos la manera de alterar esas políticas o de entenderlas, por qué se toman esas decisiones y no otras, sino que directamente nos hacemos euroescépticos. Y esto es una cosa que no ocurre en ningún otro sitio. En Asturias, si el gobierno de nuestra región o el gobierno de la nación de España toma decisiones que no nos gustan, pues votamos a otros en las siguientes elecciones o participamos políticamente, vamos a manifestaciones, nos comprometemos con un partido político, pero no dejamos de ser asturianos o de ser españoles porque el gobierno de turno haga cosas que no nos gustan. Sin embargo, en la Unión Europea, cuando las mayorías europeas toman políticas que no nos gustan, no buscamos la manera de alterar esas políticas, sino que decimos, no, esta unión no me vale, esta no es la unión en la que yo creo. No, la unión es simplemente un aparato administrativo es decir, como el Estado español, que es una estructura con funcionarios y, en fin, burócratas que están ahí trabajando, pero trabajando a la orden de los políticos. Y cuando hacen cosas que no nos gustan, pues queremos cambiar a los políticos. No nos desentendemos de nuestra participación en esa comunidad política, en nuestra región, en España. Y por lo tanto es importante que los ciudadanos, en fin, que ayudar a transparentar cómo se toman las decisiones en Europa, porque como digo, las decisiones siempre responden a mayorías políticas y cuando esas mayorías políticas toman decisiones que no nos gustan, pues no debiéramos desentendernos de la Unión, porque si nos desentendemos de la Unión, nos desentendemos del único instrumento que tenemos encima de la mesa que pueda poner orden a la globalización, que pueda no reducir las desigualdades, combatir la pobreza, regular los mercados. Ese instrumento es necesario y a veces ese instrumento lo usará la derecha en contra de nuestros principios, pero no podemos discutir el instrumento o poner en duda nuestra participación en el instrumento porque teniendo el instrumento ahí, tenemos en nuestra mano obtener una mayoría política para cambiar las cosas. Sin ese instrumento ahí, si nos replegamos en nuestros estados nacionales o nuestras comunidades autónomas, no habrá futuro para la socialdemocracia. Jonas, muchísimas gracias. Te emplazo a una siguiente conversación y te adelanto un tema China, por ejemplo, que es muy interesante. Un espinoso tema. Y este pequeño espacio lo pongo a tus órdenes, todo lo que quieras contar de Europa y de lo que haces y de lo que hacen los europarlamentarios. Cuenta con ello. Muchísimas gracias y te quedas emplazado para la siguiente, quizás menos apresurado, y sé que te tienes que ir a tu siguiente compromiso. Muchísimas gracias, Jonas. Muchísimas gracias a ti, un placer estar contigo y charlamos y nos vemos en otra ocasión. Siento la intendencia, pero aquí siempre intentando comunicar Europa y la izquierda en Europa. Muchas gracias. Muchas gracias. La física nos dice que la flecha del tiempo solo tiene una dirección, hacia adelante. Podemos ir al futuro, viajamos constantemente hacia el futuro a una velocidad de 1 segundo por segundo.
Pero no es posible ir al pasado. Todo intento de mirar hacia atrás, de mirar hacia el pasado, de recrear un pasado mítico que además en la gran mayoría de las veces, si no es que en la totalidad de las veces, es totalmente fantasioso, es totalmente imaginario, es totalmente irreal y no se corresponde a cómo fue realmente el pasado, resulta un ejercicio no solo inútil, sino muchas veces peligroso y tóxico para sociedades enteras que pretenden mirar hacia el pasado y encontrar allí las respuestas para el futuro. Europa es uno de los experimentos políticos y sociales más interesantes de la historia humana. La idea de crear una unión política, social, económica, de identidad y participación en un espacio que fue lugar de guerras, lugar de enfrentamientos, espacio de incesantes conflictos, es de una audacia que creo que no apreciamos debidamente. Lo que pasa en Europa, además, le pasa al mundo. Europa es uno de los polos de poder que van a darle forma al futuro de nosotros, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y por eso mismo vale la pena estar muy al tanto de lo que pasa en Europa y de lo que proponen los partidos que están participando en la construcción de la Europa y del mundo del futuro. ¿No cree usted?